Paz a vos, amada iglesia, el Señor los bendiga grande y poderosamente en este día precioso y hermoso. Les habla su hermana en Cristo, Liliana Martínez, desde este bello país, Colombia. Y bueno, amados hermanos, continuando en esta primera semana con el eslogan ¿Cómo me mira Dios a mí? Y hoy nos ha correspondido un tema precioso, una reflexión preciosa que realmente es para reflexionar y se titula ¿Soy miembro del cuerpo de Cristo? Bueno, amados hermanos, vamos a orar para que sea el Señor tomando el control de cada palabra, tomando el control de mi boca, tomando el control de todo para que sea Él quien hable a través de su palabra. Amantísimo y buen Padre Celestial, Señor, tú que nos ves, tú que estás aquí, Señor, hoy te pedimos, Padre eterno, que seas tú quien ministre estos labios, Señor, a esta tu sierva, Padre, para dar tu palabra, Señor, para poderla entender, para poderla discernir, para podernos instruir, para podernos edificar. Que esta porción de la palabra redarguya nuestros corazones, Señor. Que esta porción de la palabra, Señor, sea alimento sólido, Padre. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra, Señor, cada día somos más fuertes, Señor. Cada día nos instruimos más, Padre eterno. Hoy te damos la gloria y la honra, Señor, porque solamente tú eres el gran Maestro, Señor. Tú eres el Todopoderoso quien nos enseña, nos exhorta, nos edifica, nos redarguye, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que tú redarguyas nuestros corazones, Padre, para que seas tú, eterno Salvador, para que seas tú, Señor, en medio de nosotros, Padre. Gracias, poderoso Rey. Gracias. Amén y amén. Amados hermanos, como ya sabemos, el tema se titula Soy miembro del cuerpo de Cristo. Y tenemos un texto base en 1 Corintios capítulo 12, verso 27, y la palabra del Señor dice: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Amados hermanos, el objetivo para este tema es que cada uno descubra su vocación de servicio a través de poner en práctica sus dones y talentos. Amados hermanos, yo les pregunto, ¿qué dones y qué talentos el Señor les ha dado? ¿Los ponen en práctica o esos talentos están dormidos? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Soy el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Pablo resume su punto previo. Tal y como un cuerpo humano es todo unificado con muchas partes diferentes, así también lo es el cuerpo de Jesucristo. Ahora Pablo escribirá acerca de las diferentes partes del cuerpo. En el texto base de este mensaje se encuentra en 1 Corintios capítulo 12 entre los versos 12 y 13. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo. Así también es Cristo, porque por uno solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu de Dios. Y su extensión en 1 Corintios capítulo 12 entre los versos 14 y 26, además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿cómo no soy la mano? ¿No soy del cuerpo? Por eso no sería del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso preguntamos, ¿soy eso? ¿No sería del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Preguntamos. Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo.
Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que más necesarios son. Y aquellos miembros del cuerpo que no parecen menos dignos, los vestimos más dignamente. Y los que entre nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros no son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al menos que tenía, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amados hermanos, de estas porciones de las Sagradas Escrituras podemos concluir que el cuerpo es uno. Hay un solo cuerpo, no hay un solo miembro, no hay muchos miembros, hay un solo espíritu, hay un mismo espíritu en todos, basados en estas porciones del Espíritu Santo de Dios. Estas escrituras están pensando en nuestra identidad en Cristo. Concluimos que no puedo estar solo sin el cuerpo de Cristo. Lo vemos en Juan capítulo 15, verso 6. No puedo estar separado del cuerpo de Cristo. Lo vemos en Juan capítulo 15, verso 6. No puedo funcionar solo aparte del cuerpo de Cristo. Lo vemos en Juan capítulo 15, verso 4. Necesito de todo el cuerpo de Cristo. Lo vemos en Juan capítulo 15 entre los versos 12 y 17. Necesito todos los miembros del cuerpo de Cristo. Necesito el Espíritu de Cristo. Y cuando pensamos en nuestra identidad en Cristo y decidimos avanzar y creer en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, así como lo vemos en Efesios capítulo 4 entre los versos 11 y 16. Tenemos que considerar varias declaraciones que asumir y varias acciones que hacer. Primero, si soy digno, soy parte del cuerpo de Cristo, entonces necesitamos descubrir. En 1 de Corintios capítulo 12 entre los versos 14 y 30, en Romanos también en el capítulo 12 entre los versos 6 y 8. Primero, ¿cuál parte soy? ¿Dónde me ubico? ¿Y cuál es el sistema que opero? Necesito ubicarme. 1 de Corintios capítulo 12, versos entre el 14 y 16. Y Romanos capítulo 12 entre los versos 3 y 5. Allí encontramos, primero, con amor y humildad. Segundo, con respeto a los demás. Tercero, con paciencia y tolerancia. Segundo, ¿puedo ver que soy parte de un diseño? Entonces necesito descubrir. 1 de Corintios capítulo 12 entre los versos 4, 11, 13 y 17. Lo vemos también en Efesios capítulo 4, versos del 7 y el 16. Ahí vemos quién es el diseñador, cuál es su diseño, cómo opera ese diseño. Necesito adquirir primero conocimiento, sabiduría y entendimiento. Tercero, veo también que tengo una función en el cuerpo, entonces necesito descubrir. 1 de Corintios capítulo 12, versos 4 y 11. Y 1 de Pedro capítulo 4 entre los versos 7 y 11. Ahí vemos mis habilidades, mi espacio y mi alcance. Necesito adquirir conocimiento, destreza y dominio. Cuarto, y también tengo un propósito dentro del cuerpo, así que necesitamos descubrir. 1 de Corintios capítulo 11, verso 4. 1 de Pedro, capítulo 4, versos 7 y 11. Ahí vemos mi destino, mis objetivos y mis metas. Y ahí necesito adquirir conocimiento, dirección y disciplina. Conclusión, hermanos. Por lo tanto, cuando asumo mi identidad
Como miembro del cuerpo de Cristo necesito trabajar en varias cosas. Primero, soy parte del cuerpo de Cristo, así que necesito saber quién soy. En Cristo y dentro de la comunidad de discípulos que llamamos la iglesia, que se expresa tanto en una forma local como universal. Segundo, que tengo un diseño y que soy parte de un diseño dentro de un organismo vivo y vivificado por el Espíritu de Dios y la palabra de Cristo en y a través de cada uno de sus miembros. Tercero, que tengo una función asignada por la gracia de Dios en Cristo para glorificar su nombre, ayudar a la edificación y el crecimiento de la comunidad de los discípulos y para avanzar en los propósitos del reino de Dios en la tierra. Cuarto, que tengo un propósito en la vida, que Dios, el diseñador de este organismo vivo, que llamada iglesia me creó, me salvó, me redimió, me restauró con propósito, cuya máxima expresión es que sea más y más y más conforme a la imagen de su Hijo, que crezca en todo hacia Él y que sea como Él, tanto en mente como en acción, en la palabra como en obra. Por eso Jesús nuestro Señor es nuestro máximo modelo, nuestra meta y nuestro destino eterno, hermanos. La frase, el cuerpo de Cristo, es una metáfora frecuente del Nuevo Testamento respecto a la iglesia. Todos aquellos que son verdaderamente salvos, en Romanos capítulo 12, verso 15, la iglesia se le llama un cuerpo en Cristo. En 1 Corintios capítulo 10, verso 17, un cuerpo. En 1 Corintios capítulo 12, verso 27 y en Efesios 4:12, el cuerpo de Cristo. Y en Hebreos capítulo 13, verso 3, el cuerpo, la iglesia, se iguala claramente con el cuerpo de Cristo. En Efesios 5:23 y en Colosenses capítulo 1, verso 24. Amados hermanos, cuando Cristo vino a nuestro mundo, tomó un cuerpo físico preparado para Él. Hebreos capítulo 10, verso 5, Filipenses capítulo 2, verso 7. A través de su cuerpo físico, Jesús demostró el amor de Dios claramente, tangible, valientemente, especialmente a través de su muerte sacrificada en la cruz. ¿Por quién? Por nosotros. Romanos capítulo 5, verso 8. Después de su ascensión corporal, Cristo continúa su obra en el mundo a través de quienes Él ha redimido, la iglesia. Ahora demuestra el amor de Dios claramente, tangible y valientemente. De esta manera la iglesia funciona como el cuerpo de Cristo. La iglesia puede ser llamada el cuerpo de Cristo por los siguientes hechos. Los miembros del cuerpo de Cristo están unidos a Cristo en la salvación. Lo vemos en Efesios capítulo 4, entre los versos 15 y 16. Segundo, los miembros del cuerpo de Cristo siguen a Cristo, el cual es la cabeza de todos. Lo vemos en Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Tercero, los miembros del cuerpo de Cristo son la representación física de Cristo en este mundo. La iglesia es el organismo por el cual Cristo manifiesta su vida al mundo de hoy. Cuarto, el Espíritu Santo de Cristo habita en los miembros del cuerpo de Cristo. Lo vemos en Romanos capítulo 8, verso 9. Quinto, los miembros del cuerpo de Cristo poseen una diversidad de dones apropiados para determinadas funciones. 1 Corintios capítulo 12, versos entre el 4 y el 31. El cuerpo es una unidad, aunque está compuesta de muchos miembros, y aunque son muchos, son uno solo, el cuerpo, así también Cristo. Eso lo vemos en el versículo 12. Sexto, los miembros del cuerpo de Cristo comparten un lazo en común con todos los demás cristianos, independientemente de su origen, raza o ministerio, para que no se haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Lo vemos 1 Corintios capítulo 12, verso 25. Séptimo, los miembros del cuerpo de Cristo están seguros en su salvación. Lo vemos en Juan capítulo 10, entre los versos 28 y 30.
Para que un cristiano pierda su salvación, Dios tendría que realizar una amputación en el cuerpo de Cristo. Octavo, los miembros del cuerpo de Cristo participan de la muerte y la resurrección de Cristo. Lo vemos en Colosenses capítulo 2, verso 12. Los miembros del cuerpo de Cristo comparten la herencia de Cristo. Lo vemos en Romanos capítulo 8, verso 17. Décimo, los miembros del cuerpo de Cristo reciben el don de la justicia de Cristo. Así lo vemos en Romanos capítulo 5, verso 17, hermanos. Así que, amados hermanos, cada uno de nosotros debemos identificarnos si realmente somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Estamos haciendo la función que Él nos asignó? Evangelizar, llevar su mensaje. ¿Qué estamos haciendo por ello? ¿Qué estamos haciendo para que seamos dignos y merecedores del reino? ¿Qué estamos haciendo para ello? Amados hermanos, hoy los invito a que tomemos conciencia y despertemos esos dones que el Señor nos ha dado, esos dones que están dormidos. Amados hermanos, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Es Jesucristo, es la cabeza, el principio, el primogénito de entre nosotros, para que todo tenga la preeminencia. Eso lo vemos en Colosenses capítulo 1, verso 18. Dice su palabra: y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza todas las cosas a la iglesia, la cual en su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Amados hermanos, Pablo explicó la posición del liderazgo de Cristo. Tiene la iglesia no solo como la cabeza de un cuerpo, sino además como un esposo que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Cristo alimenta y cuida a la iglesia. Eso hizo el sacrificio supremo por ella. La iglesia es la gratitud y apreciación por un sacrificio. Así que, hermano, ¿usted le sirve hoy? ¿Cuáles son algunas de las posiciones del servicio que Dios ha establecido en la iglesia? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso lo vemos en Efesios capítulo 4, entre los versos 11 y 13. Amados hermanos, estas responsabilidades del servicio fueron dadas para beneficio de toda la iglesia, para ayudar a preparar, a edificar, a unificar al cuerpo. Una persona ordenada para tales responsabilidades es llamada generalmente ministro, palabra que significa siervo en las Escrituras. También son llamados ancianos. ¿Cómo deben los ministros desempeñar sus responsabilidades? Dice su palabra: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidado de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Así lo vemos. Primera de Pedro, capítulo 5, entre los versos 1 y 3. Amados hermanos, si se quisiera el ejemplo del servicio de Cristo como tal, esto impediría que el Señor
no nos tomará en cuenta. Dice su palabra: si se quisiera el ejemplo del servicio de Cristo, esto impediría que se abusara del poder, algo que se presenta naturalmente en los gobiernos humanos. En Mateo, en el capítulo 20, en el versículo entre el 24 y el 28, y lo vemos en Lucas, en el capítulo 22, versos 24 y 26. A los líderes del servicio de Dios se les ordena trabajar para el beneficio de aquellos que les sirven en un ambiente de amor y de respeto mutuo. Amados hermanos, hacemos una pregunta. ¿Qué parte desempeñan los miembros en el funcionamiento efectivo del cuerpo de Cristo? Si no es siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en que aquel es la cabeza. Esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien centrado, unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ser edificado en amor. Lo vemos en Efesios capítulo 4, versos 15 y 16. Pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Preguntamos, ¿qué otras analogías nos muestra cómo Dios apoya y alimenta a los miembros por medio de la iglesia? Mas la Jerusalén de arriba, dice su palabra, es la madre de todos nosotros, es libre. Gálatas capítulo 4, verso 26. Dice su palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano en mí no lleva frutos, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él estará lleno de mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y será secado. Y los que recogen y echan en el fuego y arden. Y si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis y os será hecho, y esto es glorificado por mi Padre. En aquel lleváis mucho fruto y seréis así mis discípulos. Así lo vemos en Juan capítulo 15 entre el versos 1 y 8. Amados hermanos, Dios cuida por medio de su iglesia, cuida a cada uno de sus hijos. Pablo se refirió a la iglesia como la madre de todos nosotros. Así como la madre alimenta, viste, enseña y consuela a sus hijos, la iglesia cuida espiritualmente de las necesidades de cada miembro. Jesús además comparó esta relación con la vid. Cada miembro conectado a la vida recibe el alimento y el apoyo que necesita para producir un buen fruto. Pero si esta estrecha relación es cortada, la rama se secará. No importa si la comparación es el cuerpo o la vid. El mensaje es el mismo, hermanos. Los miembros de la iglesia deben estar conectados a Jesucristo y a los demás para poder crecer y dar fruto. La iglesia es una de las bendiciones más grandes que Dios ha dado a sus hijos. Estar unidos. Ahorita hay mucha desunión en las iglesias, mucha. Preguntamos, ¿deben los miembros de la iglesia ser participantes activos en la obra del funcionamiento de esta?
Dice su palabra, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados, un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, y todos los que dio a beber del mismo espíritu. Además del cuerpo, no es un solo miembro, sino muchos. Así lo vemos en 1 Corintios, capítulo 12, versos 13 al 16. Hasta el 21 lo podemos ver. Amados hermanos, cuando Dios nos da su Espíritu, nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo, su iglesia. Ya somos miembros de su cuerpo espiritual. Él espera que lo sirvamos. Le demos un ejemplo al mundo y tomemos parte de la obra de predicar el Evangelio para que también toda persona conozca y ame y podamos servir mutuamente. Él nos dice, de esto conocerás, todos sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por nosotros. Así lo vemos en Juan capítulo 13, verso 35. Amados hermanos, podemos hacer esto si somos partícipes activos en la obra y en el servicio. La Escritura nos advierte, y si consideramos unos a otros para estimularnos, el amor y las buenas obras nos ha dejado. A ver, amados hermanos, ¿nos ha dejado de congregarnos? ¿Somos algunos que tienen por costumbre? ¿Algunos hemos dejado de congregarnos? Sino exhortándonos tanto más cuanto veis porque aquel día se acerca. Así lo vemos en Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. Cristo espera que los miembros de su cuerpo estén colaborando activamente para lograr la misión que Él ha encomendado a la iglesia. Así que, amados hermanos, ¿somos o no somos el cuerpo de Cristo? ¿Qué parte del cuerpo de Cristo somos? El Señor nos ha dado a cada uno de nosotros un don. ¿Lo estamos ejerciendo? Tenemos que analizar todo ello, amados hermanos. Cada uno de los miembros tienen que ayudar a mantener esta casa espiritual, este edificio espiritual, este templo espiritual. Cada uno de nosotros somos un ladrillo espiritual de la casa de Dios. Todos los miembros son importantes, todos son importantes y son necesarios. Para que este edificio espiritual esté sólido, es necesario que se sujeten o nos sujetemos a la voluntad de Dios. En cada localidad los miembros determinan a qué hora se reúnen, en qué orden van a hacer el culto, la adoración, en qué lugar se van a reunir, cómo van a manejar las ofrendas, a quiénes de los miembros que le componen la adoración a Dios, aunque Dios es quien agrega a cada iglesia. Dios ha de ser salvo a cada uno de nosotros. Nosotros evaluamos a la luz de la palabra quiénes somos en Cristo, quién son nuestros hermanos y aquellos que se han obedecido y obedecen la palabra de Dios, que obedecen el Evangelio, que se bautizaron conforme a la palabra de Dios y guardan todas las cosas que Dios os manda. En 1 Corintios capítulo 1, verso 10 dice, los miembros son responsables de cuidar la sana doctrina, de cuidarse unos a otros espiritualmente como un grupo. Debemos cuidar que se haga la voluntad de Dios y que todos tengamos la misma fe. En 1 Corintios capítulo 12, verso 18 dice que la actividad de cada miembro es necesaria y que todos debemos girar en torno a Dios y su voluntad y no a los hombres. Por ello dice la palabra de Dios, puso a los miembros como Él quiso. Todos somos importantes y necesarios. En Romanos en el capítulo 12, entre los versos 4 y 18 dice, ser miembro del cuerpo de Cristo conlleva responsabilidades. No solo de usar sus talentos para la iglesia, sino también de ser responsables con todas las actividades que se hacen en la iglesia. Edificación, evangelización, adoración, exhortación, comunión, etc. Ser responsables con todo esto es manifestar el amor de Dios a nuestros hermanos. Debemos manifestar primero amor a Dios y a su palabra y al mismo tiempo le manifestamos el amor a nuestros hermanos, sirviendo, enseñando, prediciendo, haciendo misericordia.
Cuando es necesario manifestar amor fraternal, debemos honrar unos a otros. Debemos ayudarnos unos a otros, hermanos. La edificación, la enseñanza es necesaria para que todos crezcamos espiritualmente. Y eso da un conocimiento y luego la práctica y luego lo aprendemos. Todos debemos dejar de ser niños espirituales y creemos y obedecemos su palabra para tomar ese alimento sólido, así como lo vemos en Hebreos capítulo 6 entre los versos 1 y 3. Pero esto implica que sea necesario que pasen, pero esto implica que es necesario que pasen 10, 20, 30 años para empezar a cambiar. No, desde que nos bautizamos debemos iniciar los cambios que Dios quiere, esos cambios que cada uno de nosotros debe hacer. No debo ser un cristiano que soy miembro de la iglesia en mi localidad cuando me conviene o cuando necesito algo. Esto pasa porque no ha entendido que somos responsables unos de otros y tenemos que cumplir con la iglesia. Cada uno de nosotros como miembros debemos entender que somos necesarios y tenemos responsabilidades con nuestros hermanos, con nuestro líder, con nuestro pastor, con la autoridad de la iglesia. Las costumbres de faltar a las reuniones y como miembros estamos fallando en responsabilidades y consideramos estimularnos, exhortarnos en el amor y hacer lo que Dios agrada. Muchos cristianos piensan que no hay problema con faltar a la reunión y participar en nada en la iglesia. Se ausentan y se consagran en otras cosas. ¿Están dispuestos a ayudar a la obra de Dios o no? ¿O quieren seguir sentados ahí? Se molestan, se apartan, ya no vuelven a la iglesia, no avisan, no dicen. ¿Serán realmente miembros del cuerpo de Cristo? Como miembros de la iglesia nos congregamos, tenemos responsabilidades en cualquier cosa dentro de la iglesia que se necesita. Amados hermanos, en conclusión para este tema, para esta reflexión, Dios puso a cada miembro dentro de la iglesia como Él quiso. Cada uno cumple una función dentro de la iglesia, la cual necesita a los miembros. No cumplir con ellas por negligencia o por faltar es pecado. Así que, amados hermanos, reflexionemos en la palabra del Señor y miremos qué estamos haciendo por esta obra maravillosa. ¿Somos o no somos el cuerpo de Cristo? Vamos a orar. Amantísimo y buen Padre Celestial, tú que moras en las alturas, tú que todo lo ves y todo lo puedes, Señor, en este día precioso y hermoso venimos ante tu presencia. Este grupo de voluntarios firmes y creyentes en tu palabra, Señor, para darte la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Señor. Señor, venimos ante tu presencia, el lugar más alto, Señor, porque somos el cuerpo tuyo, Señor, el cuerpo de Cristo, Señor. Hoy venimos, Señor, con un corazón constricto y humillado. Hoy venimos, Señor, ante tu presencia para que tú nos edifiques, para que tú nos exhortes, para que tú nos redarguyes a través de tu palabra, Señor. Para que tú despiertes esos dones y talentos que están aún dormidos, Señor. Y podamos llevar tu palabra, Señor, hasta los confines de la tierra, Señor, para que podamos vivir en armonía, en amor con nuestros hermanos, amándonos unos a los otros, apoyándonos unos a los otros. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todas las cosas, Señor, que cada día nos enseñas, Padre. Gracias porque nosotros somos muchos. Somos el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Gracias por todo, Padre. Gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias por redarguir nuestro espíritu, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Nuestro enfoque hoy está en Romanos, capítulo 12, verso 4 al 6. Es decir, que el fundamento, Señor, de la naturaleza y explicación del cuerpo de Cristo recuerda este panorama general de Pablo, Señor, que ha dedicado este evangelio, Señor, que somos grandes pecadores, que Dios, tú en tu infinita y grande misericordia nos has redimido, Señor.
Señor, hoy queremos ser ese cuerpo, Señor, completo, Padre eterno, para tu honra y tu gloria, Señor, con humildad, con sencillez, Señor, para poder amar a nuestros hermanos, para dejar de señalar, para dejar de juzgar, para darles una mano amiga, un abrazo de amor. Gracias, Padre eterno. La unidad del cuerpo de Cristo es creada en Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Hoy recibimos tu gracia, tu misericordia, tu redención. Somos justificados, Señor. Hoy somos perdonados, Señor. Hoy tenemos una vida eterna, Señor, porque tú suples todas nuestras necesidades, Señor. Porque seremos presentados ante este Dios perfecto, al cual amamos y adoramos, Señor. Gracias, Padre eterno, gracias. Gracias por todas las cosas, Señor, gracias. Hoy somos uno solo, Señor. Señor, gracias. Hoy no podemos decirte sino gracias, Señor. Gracias por recibirnos, Padre eterno, gracias. Señor, hoy te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que si alguno de ellos tiene alguna necesidad, Señor, bien sea física, mental, espiritual, financiera, amorosa, sea cual sea, Señor, seas tú teniendo un encuentro personal con cada uno de ellos, Señor, para que tú los ministres a través de tu palabra, Señor, para que vuelvan a ti, Padre, para que te pongan a ti, Señor, en primer lugar, para que seas tú el centro y el foco de sus vidas. Amén. Gracias, Padre eterno, gracias. Shalom. Bendiciones de paz, mis hermanos.